Fernando, gracias por este ratito, bienvenido. No, muchas gracias Buenas a ustedes noches. por invitarme. Buenas noches. Bueno, usted es un tipo que yo admiro mucho porque se apartó de lo políticamente correcto, se convirtió en un sensato que dice lo que expresa, guste o no guste, de un modo muy didáctico. Y quiero que nos ayude a pensar saliendo de la coyuntura del día a día. Usted aborda temas muy complejos, pero muy lindos. Lo último que leí fue lo de la clonación. Correcto. Clonación humana. Correcto, Ni más ni menos. correcto. ¿Qué es la clonación y cuál es el sentido final que usted está viendo en ese intento del hombre de ir por la clonación, insisto, humana? Bien. En principio, déjeme obsequiarle mi reciente libro, Sí, claro. que justamente habla de biotecnología. Y judaísmo. Ahí está. Muy bien. En donde uno de estos temas abordados es el tema de clonación, células madre, reproducción asistida, trasplante de órganos. La clonación básicamente hay dos tipos. Es un proceso físico-químico por el cual hoy se producen células madre, es decir, células que pueden ayudar a reconstruir tejidos y hasta incluso órganos completos. ¿Cómo se hace esto? Se agarra un ovocito, se le extrae el núcleo de ese ovocito, se extrae el núcleo de una célula somática, corpórea, del paciente, se lo inserta en ese ovocito y el ovocito se comporta como si hubiera sido fecundado y empieza la división celular, generando células madre con el mismo ADN del paciente que aportó el núcleo. Y eso sirve para reconstruir tejidos u órganos de ese mismo paciente sin necesidad, o sea, sin riesgo de rechazo. El gran problema bioético de ello es la pregunta si esa entidad biológica llamado nucleóbulo es un cigoto o no, es un embrión o no. Toda la bibliografía hasta el momento da cuenta de que sí, efectivamente es un embrión, porque si ese nucleóbulo se lo inserta en un medio adecuado, por ejemplo, en el útero de una mujer, se desarrollará, llevará a cabo todas sus fases Y por lo tanto, nacerá, con lo cual es un cigoto artificial, clonado, es decir, no mediante la fecundación del esperma al ovocito, pero es un cigoto al fin. o sea que hoy la ciencia permitiría vida de ese modo. Claro, la única diferencia es que el núcleo no puede ser de una célula adulta, sino que tiene que ser de lo que llaman fibroblastos fetales, porque al no estar ya programado genéticamente, ayuda a que ese embrión llegue a término sin problemas genéticos, como si tuvo la oveja Dolly, que es envejecimiento prematuro, etc. Que eso es década del 90, Claro. siglo pasado. Claro, hoy los chinos hicieron una clonación de macacos, el típico mono tití, con esos núcleos de fibroblastos embriónicos y salió perfecto. Digamos, hoy es posible clonar reproductivamente al ser humano más allá de lo que se llama la clonación andropática, que es terapéutica para sacar células madre. Entonces el problema ahí, la gran pregunta es, ¿se puede utilizar a un ser humano, aún en su etapa embrionaria, para destruirlo? Porque cuando se extrae las células madres se destruye esa entidad biológica. ¿Para salvar a otro? Esa es la gran pregunta. La otra, permítame, si mal no entendí, es si ese organismo, si ese ser vivo que eventualmente nace, es un clon del otro. Sí, claro. Si es un clon del otro, ¿qué significa? ¿Que es exactamente igual que el otro? Tiene la misma carga de ADN y es idéntico. Nunca es exactamente igual. ¿Idéntico qué sí. significa? ¿Tiene los mismos rasgos? ¿Que tiene la misma... Sí. sensorialmente Sí. irradia lo mismo? Sí, ¿Tiene la misma cabeza? Sería como una especie de mellizo gemelo, pero a destiempo, cronológicamente, ¿no es cierto? Con lo cual no sería el mismo que siente ni el mismo que No, piensa. claro. Individualmente son sujetos Diferentes. pensantes distintos, pero fenotípicamente idénticos, claro. Ese debate que usted plantea es un debate que el mundo todavía no zanjó, Tal cual. pero está camino a zanjarlo. ¿Y en Sí. qué sentido entiende usted? En el sentido de que hoy eso ya se hace
para la producción de células madre. Hoy eso se hace en el mundo. Es decir, se hace lo que se llama la clonación andropática. Se producen nucleóbulos para extraer células madre en caso de problemas fatales del paciente y sin generar rechazo. Pero también se puede, aunque hoy está prohibido, la tecnología permitiría reproducir seres humanos por clonación, con lo cual, ante el abuso antojadizo de este proceso de reproducción, obviamente se estarían eliminando toda relación elemental de parentesco, se podría llegar a abusar de una eugenesia con un darwinismo social, una manipulación genética absolutamente alienada. Y eso es un peligro porque se cosifica al hombre en su industrialización. Ni más ni menos. Ni más ni menos que eso. Hay un fallo en la justicia de Río Negro, novedoso, tiene un antecedente en 2017, se validó la subrogación de vientre. Correcto. Por parte de una jueza, fueron 2 personas del mismo sexo, a pedir que una amiga de la pareja, no heterosexual, sino homosexual, pueda ser la que preste su vientre para la concepción de un hijo. Pero ordenó, al igual que otro fallo del 2017, que cuando esa persona tenga uso de razón, se le cuente cómo fue gestado. Eso es lo que advierte el fallo, digamos, de la propia jueza. En la Argentina no tenemos legislado la subrogación de vientre, ¿me equivoco? No, no tenemos legislado. O sea, que esto pasa a ser una especie de jurisprudencia que se va a vacío legal, sí. Vacío legal. Hay un vacío legal. Lo único que hay es la definición de maternidad, que es quien tiene la intención de procrear, más allá de que haya parido o no, o sea, más allá de que haya sido la madre gestacional de ese hijo. O sea, en este caso, la pareja podría decir, somos las madres o los padres. Sí. Sí, según la legislación argentina, sí. Cosa que trae nuevamente el problema, no solamente de la cosificación de la mujer, haciendo de la mujer una planta procreadora, porque se la está usando para gestar a un embrión, sino que también estaría rompiendo las estructuras elementales también del parentesco. Porque siempre la definición de madre fue o la madre adoptiva o la gestacional, la que lleva a cabo la gestación del embrión y a los 9 meses lo pare. El tema de la subrogación de vientre, incluso la fertilización in vitro, lo que trajo apañado es esa escisión entre la madre fisiológica, la que pone el ovocito, y la madre gestacional, la que lo gesta y lo que lo termina pariendo. Y esto trae problemas porque hay que redefinir qué es madre, qué es maternidad, si la maternidad tiene que ver con la gestación y el parto o con una cuestión genética de ADN de quién es el que dona el ovocito. Puede conllevar también cuestiones de bastardía, porque vaya a saber, esto pasó en Estados Unidos, por ejemplo, con la subrogación de vientre y con la donación de esperma, en donde muchas veces terminan casándose entre medio hermanos. Lo escucho con suma atención y es muy atractivo, además, tomarnos estos respiros para estas cosas. La tapa de un diario muy importante, el diario Clarín, esta semana planteó que hay un sitio web, así como existen, qué sé yo, sitios para conocer gente, etcétera, donde la misión es encontrar la madre o el padre de tu futuro hijo con quien no querés tener una relación sentimental, no querés tener una relación de afecto, claro, simplemente gestacional, y luego los dos hacerse cargo de ese hijo. Claro. Criarlo, cultivarlo. Y que ya había como 1000 inscriptos, etc. ¿Qué es eso? Ese es otro síntoma de la cosificación de la persona. ¿Así lo siente usted? Sí, y que tiene que ver básicamente con el resultado de algo que subyace, que es esa ética del self, la ética de la mismidad, en donde lo que genera es lo que hoy se podría llamar en términos filosóficos la ética trascendental del deseo, del interés, en donde el interés y el deseo de uno o de varios
es aquello supremo hacia lo cual yo tengo que realizar, tengo que cumplir y tengo que despojarme de todo aquello que obstaculiza el cumplimiento de ese deseo. Entonces, o ese deseo lo revisto de una excusa racional y cuando no tengo esa excusa racional, lo que hago es construir falacias y hasta incluso tergiversar la realidad. ¿Qué produce eso? Eso produce básicamente la escisión entre lo que digo y lo que hago. Lo que digo son formulaciones retóricas simplemente para ganar la anuencia de un tercero, de un partido político, del pueblo y convertirlo en ley, para que justifique mi deseo. Y lo que obro, lo que hago, va por un carril totalmente hasta incluso contrario de lo que digo. Eso produce justamente la escisión y la habitualidad en la discordancia entre lo que digo y lo que hago, que lo vemos a diario. Lo que produce justamente es esa erosión de la conciencia moral y lo que produce justamente como último término es la falta de vergüenza, que eso lo vemos. Y la falta de vergüenza no es algo trivial, porque si la vergüenza es la emoción paradigmática, autorreferencial, corrosiva, que me obliga a no repetir aquello que me produjo esa vergüenza. Es la primera responsabilidad que yo tengo para conmigo mismo y es la primera justicia. Si yo ya no tengo vergüenza por esa habitualidad, esa costumbre de obrar y decir de forma diferente, mucho menos voy a hacer justicia para con un tercero, si ya no hago justicia para conmigo mismo. Y esto es lo que pasa muchas veces en Argentina. Nunca mejor editorializada la noche. Eso es lo que pasa. Y el problema de esto, como término, es que si no nos ponemos de acuerdo en algunos pocos postulados axiológicos, morales, que hay que cumplirlos sí o sí, más allá del interés y del deseo, sino volver al valor, lo que va a producir es que sigamos transcurriendo entre poderes, gobiernos, corruptos, mentirosos, ineptos, indiferentes, siguiéndonos hundiendo en la miseria, con un destino desgraciado, por problemas que muchos pueblos ya han superado. Y esa es la gran patología de la Argentina. Que se perdió el valor, hay solo interés. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Mucho recomiendo esta obra. Mucho. Pausa, muy rápido. Ya volvemos. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Gracias por esta deferencia. No, por favor, gracias a ustedes.